tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este ciclo de reflexión de la Asociación de Derecho Administrativo, el cual ya se ha convertido en una tradición dentro de nuestra asociación y cuyo objetivo es mantener vivo el debate en ciertos tópicos de la disciplina del derecho administrativo. Y a propósito de la discusión que por la prensa se ha suscitado y el debate respecto del reglamento entre el profesor Alejandro Vergara y Raúl Letelier, consideramos pertinente invitarlos a esta instancia, como asociados además de la asociación, valga la redundancia, a debatir sobre la regulación que la propuesta de constitución trae sobre la materia. Para partir nuestro conversatorio, vamos a presentar a nuestros invitados. En primer lugar, tenemos al profesor Alejandro Vergara, quien es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Concepción, doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, profesor de Derecho Administrativo y Teoría del Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y además director del programa de Derecho Administrativo Económico de la misma Casa de Estudios. También nos acompaña, como ya se había adelantado, el profesor Raúl Letelier, quien es licenciado en Ciencias Jurídicas y Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, máster en Derecho Público de la Universidad Carlos III de Madrid y doctor en Derecho por la misma Casa de Estudios, consejero del Consejo de Defensa del Estado y profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile. A ambos agradecemos haber aceptado la invitación y formar parte de esta actividad académica. Y bueno, para hacer una introducción en cuanto a la materia, consideramos pertinente comentarles cuáles son las reformas o la regulación que el reglamento tiene en la propuesta de nueva Constitución. Para ello, primero vamos a hacer referencia a aquellas normas que hablan sobre la potestad reglamentaria que tendrían algunas entidades, entre ellas la región autónoma. Por ejemplo, si ustedes revisan, el artículo 219 de la propuesta hace referencia a que estas entidades tienen dentro de sus potestades las atribuciones de naturaleza reglamentaria. Continuando con el análisis, también la potestad reglamentaria se reconoce dentro de algunas de las atribuciones esenciales de los gobiernos regionales. Y así vemos cómo en la letra A de este artículo 224 se hace referencia a que estas entidades podrán ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que se encuentren dentro del ámbito de sus competencias. Enseguida, tenemos también el artículo 226, que habla sobre las atribuciones de la Asamblea Regional, y allí también encontramos referencias a la potestad reglamentaria en la letra E, cuando señala que estas entidades, la Asamblea Regional, podrá ejercer la potestad reglamentaria en conjunto con quien dirija el gobierno regional en materias de su competencia y dictar los reglamentos de ejecución de ley cuando ésta lo encomiende. Continuando con el análisis y ya acercándonos a las normas constitucionales que han dado lugar al debate entre nuestros invitados, tenemos el artículo 287, el cual en su letra H señala: son atribuciones de quien ejerce la presidencia de la República, letra H, ejercer la potestad reglamentaria en conformidad con la Constitución y la ley. Enseguida, tenemos también el artículo 288, quien hace referencia a quien ejerza la presidencia de la República, tiene la potestad de dictar aquellos reglamentos, decretos e instrucciones que considere necesarios para la ejecución de las leyes. Enseguida, el punto 2 señala que también puede ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no estén reservadas exclusivamente a la ley. Cuando sean aplicables reglas de rango legal y reglamentario, primará la ley en caso de contradicción. Finalmente, establece el deber al presidente o presidenta de informar mensualmente al Congreso sobre los reglamentos que se hayan dictado en virtud de este inciso anterior. Si revisamos la actual Carta Fundamental, para que vean el contraste, la actual Carta Fundamental establece en el artículo 32 que el presidente podrá ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal, sin perjuicio de la facultad de dictar los demás reglamentos, decretos e instrucciones que crea conveniente para la ejecución de las leyes. Esto para efectos de que ustedes puedan realizar el contraste. Enseguida,
el artículo 292 de la propuesta señala que los reglamentos y decretos del presidente de la República deberán ser suscritos por el ministro o ministra correspondiente y no serán obedecidos sin este requisito, ¿ya? Acá no se presenta una variación sustancial con la actual regulación. La única diferencia es el vocablo esencial, ¿ya? Si ustedes revisan el artículo 35, lo único que no contempla la propuesta es la parte final del artículo primero, inciso primero, cuando habla de sin este esencial requisito, vale decir, la palabra esencial desaparece de la regulación. Enseguida, el artículo 318, cuando se refiere a las atribuciones de la Corte Constitucional sobre la materia, señala que, nuevamente, al igual como ocurre con el Tribunal Constitucional, podrá conocer y resolver sobre la constitucionalidad de los reglamentos y de decretos de la presidenta o del presidente dictados en el ejercicio de la potestad reglamentaria, y luego señala quiénes podrán tener la iniciativa para llevar esta contienda a la Corte, y señala que será requerimiento del Congreso de Diputadas y Diputados o de la Cámara de las Regiones, o un tercio de sus integrantes. Si uno revisa la actual regulación sobre la materia, hay una disposición de similar tenor en el artículo 93, número 16, cuando habla de que también el Tribunal Constitucional podrá reconocer de estos conflictos, y el mismo artículo hace referencia al quórum y a quienes podrán hacer este requerimiento. Luego de hacer esta revisión de las distintas normas que en la propuesta contemplan la palabra reglamento, si ustedes se dan cuenta, hay puntos nuevos, sobre todo en aquellas atribuciones de las entidades territoriales y autónomas, pero también hay algunos matices que, insisto, son los que han dado lugar al debate entre nuestros dos panelistas. Y bueno, sin más y darles la palabra a quienes nos convocan, vamos a partir con una exposición del profesor Alejandro Vergara para luego continuar con el profesor Letelier. Por favor, Alejandro. Muchas gracias, Rosita. Estimados amigos y amigas todos, me honran doblemente porque primero me honró Raúl con la polémica que se inició en el periódico, y ahora con invitarme a exponer, a ver si es que logro explicarme de tal modo que pueda no convencerlos, sino que siquiera que comprendan todas mis motivaciones para afirmar lo que estaba afirmando. Voy a hacer exposición muy breve y ateniéndome al tiempo, incorporando algunos elementos nuevos de lo que hemos estado discutiendo y de una exposición que he dado también en otro sitio hoy día mismo sobre este mismo tema. En primer lugar, en cuanto a la tradición, si se trata de hablar de ley y reglamento, estamos hablando de dos funciones de poder del Estado o de órganos del Estado. La ley a cargo del Parlamento, el reglamento a cargo del Poder Ejecutivo en su función administrativa como administración. Entre ley y reglamento está en el corazón de la tradición del Estado de Derecho o de las democracias occidentales, a tal punto que si hay una materia en la cual uno puede encontrar coincidencia en dos célebres publicistas muy vistos y leídos y releídos entre nosotros, como son Kelsen y Schmidt, Carl Schmitt me refiero, es esta distinción entre los órganos de producción de las normas y los órganos de ejecución de las normas. Sobre la base de ellos se conforma la democracia. Y se conforman los equilibrios de la democracia y los pilares de la democracia, entre ellos la separación de poderes, el principio de legalidad, en donde hay una cierta ya determinación sobre la fuente del derecho, que es la ley, o únicamente la ley, y donde ya comienza a aparecer la majestad de la ley, y en fin, porque eso es importante para los derechos y garantías de los ciudadanos. Entonces, así se ha construido la teoría de las normas, y si uno hace la dogmática de
de las constituciones o de las regulaciones de los países democráticos, así es. Salvo, como lo advertía el mismo Kelsen, los estados autocráticos, en que, por cierto, hay una mayor propensión a transformar al presidente de la República en un ente de producción de normas, lo que es una especie de anomalía en las democracias. Hay ciertas excepciones en los sistemas a través de los decretos con fuerza de ley, pero que es algo que está entregado al Parlamento. Pero no transformar a los presidentes en un ente de producción de normas o de producción de fuentes del derecho. Porque adicionalmente aquí hay algo importante, que las fuentes del derecho son aquellas que vinculan a los jueces. Esas son las fuentes del derecho en la teoría de las fuentes. El juez le debe lealtad a la ley precisamente porque es fuente del derecho. Y el juez no le debe lealtad al reglamento precisamente porque no es una fuente del derecho. El reglamento de ejecución me refiero. No está vinculado el juez a un reglamento. Y de ahí que los reglamentos tienen en nuestro sistema un control difuso por parte de cada juez, en que al observar el juez si hay un reglamento que quebranta o que contradice una ley, inaplica el reglamento directamente sin que exista algún sistema o necesidad de un sistema de control concentrado de los reglamentos. Bien, en segundo lugar, quiero hablar de la tradición chilena. La tradición chilena es la que yo he señalado. Hay una distinción entre ley y reglamento. Yo mismo, en mis cursos de Derecho Administrativo, siempre distingo lo que es una fuente democrática del derecho de lo que no es. Y de hecho nunca enseño el reglamento al inicio de las materias cuando se pasan las fuentes del derecho, porque el reglamento no lo es. Y lo paso en el capítulo de todos aquellos actos del presidente o de la administración, como son los actos normativos, porque el reglamento está ahí en una situación intermedia entre un reglamento y un acto administrativo. No es ni lo uno ni lo otro, bien lo sabemos. Entonces, este es un acto normativo que está sujeto en toda la ley y es simplemente un complemento técnico, y así lo hemos entendido siempre, y así está regulado en nuestro actual sistema de fuentes del derecho. Las fuentes son la Constitución, por cierto, y luego la ley, y ante los vacíos de la ley, los principios generales del derecho. Pero no tiene ese rango el reglamento. Por lo demás, porque si bien la Constitución vigente menciona el reglamento autónomo, lo mencionaba originalmente y también después en la reforma del 2005, ya con la terminología que he señalado como autónomo, no han tenido ninguna experiencia práctica. No ha habido reglamentos autónomos en nuestra experiencia constitucional porque la propia Constitución incluyó la cláusula del artículo 63, número 20, en que lo hizo tan amplio el dominio legislativo que no dejó nada para el reglamento. A tal punto que si ustedes intentan buscar una rara avis como sería un reglamento autónomo, no lo van a encontrar. Y no existe en nuestra práctica actual. Por lo tanto, ha sido una práctica perfectamente democrática en ese sentido y nada autocrática dejarle entregado al presidente la posibilidad de dictar reglamentos autónomos en materias de alto contenido social o de alta importancia para la sociedad. La exégesis de la propuesta. A mí me parece que la propuesta altera profundamente lo señalado. Pues en el artículo 264, en donde se establecen las materias de ley, se establece una enumeración taxativa. Son 17 números, o 16 si ustedes quieren, y el último, que es la letra P, señala adicionalmente que puede la ley regular todas las otras materias que la Constitución exige que sean establecidas por una ley. Y si uno recorre la propuesta constitucional, hay más de un centenar de referencias explícitas en que la Constitución señala que tal y cual materia debe ser regulada por una ley. Pero también al mismo tiempo hay otras referencias implícitas en que la Constitución, refiriéndose a una materia específica, no señala expresamente que debe ser regulada por una ley. Ese es un primer dato bien importante. Pero segundo, el dato más relevante es el artículo 288.2, en que señala que existen, o 288, que distingue dos potestades reglamentarias. En el número 1 establece la tradicional potestad reglamentaria de ejecución,
y en el número 2 se establece la potestad reglamentaria autónoma, no menciona la expresión autónoma, pero se señala explícitamente que es de lo que estamos hablando, que es una potestad en todas aquellas materias que no estén reservadas exclusivamente a la ley. Entonces, hay materias que no están reservadas exclusivamente a la ley. Y esas materias que no están reservadas exclusivamente a la ley son parte de la potestad autónoma, que es exclusiva del presidente de la República. Y esto lo refrenda el artículo 288, letra F, relacionado con de la Corte Constitucional, al señalar que existe un control político en este sentido, porque es un control que se realiza desde el Parlamento, a la potestad reglamentaria en todas aquellas materias, y cito explícito, como lo había dicho Rosa adelante, que no estén reservadas exclusivamente a la ley. Entonces, lo que hay aquí, y yo veo claramente, es que hay dos campos regulatorios, que es algo totalmente distinto a lo que existe, que van a tener una misma jerarquía, porque se reparten las materias. Antes no existía esto así. Hay materias que van a quedar, entonces, como propias del reglamento autónomo y otras materias que van a quedar como propias de la ley. Dos ejemplos, puedo dar dos ejemplos que son fácilmente comprensibles. Si ustedes ven el artículo 87, número 4, 78, número 4 de la Constitución que regula la propiedad, ustedes van a comprobar que ese artículo 78 se refiere en sus 6 números, o en 5 de ellos, se refiere a materias y que se las entrega a la ley, como dice el 264, letra final, la letra F me parece que, bueno, que es cuando lo exige la Constitución. Pero no exige que sea una ley la que regule el justo precio del bien expropiado. Por lo tanto, el justo precio del bien expropiado va a poder ser regulado por un reglamento autónomo. De un modo más sistemático es el caso de la minería. En el caso de la minería, en el artículo 145, número 2, se refiere a la exploración, explotación y aprovechamiento de esta sustancia y señala que se sujetarán a una regulación y sigue luego con otras consideraciones. Esa regulación, la Constitución o la propuesta de Constitución no exige que sea regulada o establecida por una ley. Y por lo tanto, de acuerdo al artículo 288, número 2, o 381, letra F, son materias propias del reglamento porque expresamente la Constitución dice que en esos casos no son de competencia de la ley, no son de competencia del poder ejecutivo. Bien, hemos revisado, y esto gracias a uno de mis ayudantes, un trabajo minucioso de Paul Tamay, toda la historia fidedigna del establecimiento de todas estas disposiciones, y la verdad es que es claro en todas las discusiones que incluso hubo, no demasiadas, pero hubo discusiones, que en algunos convencionales la verdad es que no entendían lo que estaban trabajando porque hubo un trabajo separado entre la Comisión del Sistema Legislativo o la Comisión del Sistema de Justicia, y entonces muchas veces no había plena coordinación. Pero fue claro que se sabía lo que se estaba estableciendo, porque hay huellas precisamente que se está discutiendo el tema del reglamento autónomo. Y hay algunos convencionales que se oponen a que sea regulado de un cierto modo. No los voy a cansar ahora con todos los detalles, pero hemos recogido toda la discusión de la historia fidedigna y además eso nos deja en claro las ramificaciones. Y es importante, a ver si me alcanza el tiempo, para decirles que esto tiene muchas ramificaciones. Y hay que irlas descubriendo en el resto de la Constitución. Porque hay ramificaciones que no se producían en la Constitución vigente, pero ahora sí se producen. No es lo mismo hablar de igualdad ante la ley en la Constitución vigente que de la igualdad ante la ley en la propuesta. Porque en verdad la igualdad de la ley va a ser la igualdad ante la ley y el reglamento autónomo. Porque no es concebible pensar que el valor sustantivo de la igualdad no va a regir cuando se dicta un reglamento autónomo. Por lo tanto, esto altera
todo el sistema de las fuentes. Las auciones cautelares, fíjense ustedes, que están establecidas para darle cabida al reglamento autónomo. Ya esto lo hacía la Constitución anterior, se habla del restablecimiento del imperio del derecho, y se restablece el imperio del derecho para que rijan completamente no solo las leyes ahora entonces, sino que también el reglamento autónomo. Una de las comprobaciones más importantes de que es perfectamente consciente el autor de la propuesta, o los autores colectivos de la propuesta, de que se está queriendo abrir campo al reglamento autónomo, es la alteración del artículo 317 relativo a la inexcusabilidad de los tribunales. El artículo 76 actual señala que los jueces no pueden dejar de emitir sentencia, salvo, es decir, ni aun por falta de ley, dice el artículo 76 de la Constitución vigente. Pero esa fórmula ya no era suficiente para la propuesta. Entonces se cambió la fórmula y ya no es la fórmula para el caso de la inexcusabilidad, la ausencia de ley, sino que el artículo 317 de la propuesta constitucional dice expresamente que la inexcusabilidad se va a producir en un asunto, aun cuando falte norma jurídica expresa. Lo está diciendo en términos más genéricos, ¿se fijan? Porque está precisamente permitiendo la cabida del reglamento autónomo. Por lo tanto, eso deja en claro además que el reglamento autónomo va a ser vinculante del mismo modo que las leyes para los tribunales en caso de tener que resolver una materia específica, porque es la propia Constitución la que tiene entonces esa posibilidad de establecer competencias regulatorias, y en este caso ha entendido que no se la quiere otorgar solamente a la ley, sino que también se la va a otorgar al reglamento autónomo. En cuanto a los controles, la verdad es que aquí es donde uno puede hablar de riesgos fuertes y graves de despotismo, porque el despotismo es sinónimo de descontrol, de una autoridad que no tiene control. Ese es un déspota. Y por eso la democracia es antidéspotas, porque establece equilibrios y controles. El reglamento autónomo no va a ser controlado por los tribunales, ya quedó claro. Los tribunales tienen que cumplir el reglamento autónomo, así como cumplen la ley. Nadie podría decir que los tribunales controlan la ley. Tampoco van a poder controlar el reglamento autónomo. ¿Quién más podría controlarlo? En la Corte Constitucional hay dos posibilidades de control eventuales por la Corte Constitucional. Una es el 381F, que establece un control político, no para los particulares o para un titular de un derecho, en que un tercio de las cámaras o la Cámara puede solicitarle a la Corte que declare inconstitucional en cuanto al fondo, un reglamento autónomo. Pero, curiosamente, no establece la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del reglamento autónomo. Es un grave vacío, porque significa que no se tuvo conciencia que se estaba alterando las fuentes del derecho y se dejó fuera el control por la inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Porque el reglamento autónomo no es lo mismo que un reglamento de ejecución. Y en fin, si nos preguntamos por la Contraloría, tampoco lo va a poder ejecutar, porque la Contraloría lo que tiene es el control de la legalidad. Y hasta ahora ha controlado los reglamentos de ejecución porque se entiende que están bajo la legalidad y porque además el reglamento de ejecución formalmente siempre lo aprueba un decreto, pero el contenido, la sustancia de ese decreto es el reglamento de ejecución que la Contraloría revisa su legalidad. Pero si el reglamento autónomo está al mismo nivel de la ley, ¿qué va a controlar la Contraloría? La Contraloría al revés se va a ver vinculada por los reglamentos autónomos. Y si alguien pudiese querer postular que el reglamento autónomo pudiese llegar a ser controlado por la Contraloría, lo va a hacer en términos muy formales, porque no se va a poder introducir en el corazón de la decisión. En fin, yo creo que eso, estamos ya en los 10 minutos, me parece, entonces esa es como la primera intervención.
Muchas gracias, Alejandro. Presidencialismo reforzado se llama la columna que el día 20 de junio publicó Alejandro y que, bueno, bien ha comentado de manera más extensa acá, y donde concluye que el borrador de Constitución contiene una nueva y reforzada potestad reglamentaria autónoma para el presidente, cuyo efecto en el sistema de fuentes del derecho sería destronar a la ley de su primado. Eso es lo que Alejandro sostenía en su columna y que fue refutado al día siguiente por el profesor Letelier en una carta al Mercurio del día 21 de junio, donde indica que en un sistema de dominio legal mínimo como el que es adoptado por la propuesta constitucional, la ley y el reglamento comparten un amplio espacio de materias por regular. Dicho eso, profesor Letelier tiene la palabra. Bueno, bueno, gracias a la ADAD por la organización de este seminario, y bueno, y gracias a Alejandro también por estar aquí y por prestarnos todos para poder hacer un debate en materias de derecho administrativo. Bueno, a ver, si yo he logrado entender bien la posición de Alejandro Vergara, es que él defiende de alguna manera que la lectura que hace de la propuesta constitucional, él vería que ella de alguna manera ha replicado casi el diseño de la Constitución del 80, en donde ley y reglamento, usando el lenguaje de la Constitución del 80, reglamento autónomo, ley y reglamento autónomo entonces poseerían materias estancas, ¿no? Es decir, hay un grupo de materias que son entregadas a la ley y otro grupo de materias que son entregadas a la reglamentación que podríamos llamar, como digo, reglamentación autónoma. ¿Cómo se entrega a uno u otro? Bueno, tenemos el diseño de la Constitución del 80, un conjunto de materias entregadas a la legislación de manera taxativa, y el resto de materias, diríamos, son materias que pueden ser reguladas a través de esta reglamentación que llamamos autónoma. Entiendo que, bueno, Alejandro Vergara piensa que el artículo 264 de la propuesta constitucional, en él habrías un listado taxativo, y entonces en todo lo no cubierto por ese listado taxativo, entonces esto sería una cuestión de reglamentación donde la ley de alguna manera no podría inmiscuirse. Bueno, teóricamente, entonces, habría un amplio espacio donde solo cabría reglamentación y entonces no legislación, ¿no? Bueno, en este sentido, Vergara lleva el argumento incluso al máximo, cuando indica que incluso en ese espacio de reglamentación, el reglamento podría derogar leyes previas que se hubiesen inmiscuido en lo que ahora correspondería al reglamento, ¿no? Y además, bueno, nos indica aquí también que ese tipo de reglamentación no sería una reglamentación que no está sujeta, por ejemplo, ni al control de la Contraloría General de la República, ni tampoco incluso al control judicial, porque, claro, como serían reglamentos que están a la par de las leyes, entonces, bueno, los tribunales, que normalmente son jueces de la legalidad, entonces tampoco podrían realizar ese tipo de control. Bueno, Alejandro de hecho ha hecho de alguna manera famoso esta idea de que aquí lo que estaríamos haciendo es, lo que estaría haciendo esta propuesta es permitiendo gobernar por decretos, ¿sí? Bueno, a ver, en primer lugar quisiera despejar una premisa de análisis que supongo que en esta sede, donde no estamos haciendo una campaña publicitaria ni por el apruebo ni por el rechazo, bueno, podemos de alguna manera conversar con mayor tranquilidad. Aquí vemos además gente vinculada al derecho administrativo, así que esto no nos debiese escandalizar. Bueno, de partida, hay que decirlo, no hay nada malo en gobernar por decretos, ¿no? De hecho, esta es una de las ganancias del derecho público moderno, ¿no? La de la formalización de la actividad administrativa. Es usual, es normal que los gobiernos funcionen mediante decretos, ¿no? Esa es la manera tradicional, ordinaria, en la cual los gobiernos, en la cual la administración pública produce actos coercibles, ¿no? Entonces es normal, además, que todos esos decretos, que todos esos actos sean controlados judicialmente. En el momento en el que vivimos en Chile ya tenemos muy pocos problemas con el control judicial, y entonces esto, como digo, es completamente normal. Esto es, digamos, en una primera idea, una primera
una premisa, digamos, de análisis para poder abordar esto, ¿no? Es decir, aquí lo que tenemos entre manos es un problema, yo diría, mucho más concreto, mucho más técnico-político, ¿no? Y esto conlleva la idea de distribuir materias que pueden ser reguladas entre instrumentos jurídicos, ¿no? Y cada instrumento jurídico tiene sus propios beneficios, sus propios costos, ¿no? Aquí, en este punto, creo tener una diferencia algo grave, que no logro captar cuán grave es, de acuerdo a lo que indicó Alejandro hace poco. Yo sí entiendo que los reglamentos son fuente del derecho, ¿no? Entonces, no logro captar de qué manera Alejandro piensa que no lo son, ¿no? Yo entiendo que lo son, y de hecho un juez tiene que obedecer esos reglamentos si es que esos reglamentos están dictados de acuerdo a la ley. Si no hay un problema de legalidad en la reglamentación administrativa, los jueces están vinculados por esa reglamentación. No es que puedan decirle, no, este reglamento no me gusta y por ende no me sujeto a él. No, solo razones de ilegalidad pueden motivar que ese reglamento no sea aplicado en el caso concreto, pero no habiendo problema de legalidad es vinculante para el juez, es vinculante para cualquier persona, produce cargas en el patrimonio de los sujetos, es decir, es una norma jurídica en el más puro sentido que el señal. Pero como digo, nuestro problema es mucho más concreto, es distribuir materias que pueden ser reguladas entre distintos instrumentos jurídicos. Y en este sentido, mi tesis de alguna manera es radicalmente opuesta a la que nos acaba de exponer Alejandro Vergara, y creo que pienso que es la lectura más sensata de este texto, de esta propuesta constitucional, por algunas de las razones que voy a contar ahora. Esta tesis es simplemente que de un sistema donde las materias se dividían en compartimentos estancos, que es el sistema de la Constitución del 80, hemos pasado a uno en donde hay un grupo de materias que son entregadas de alguna manera exclusivamente a la ley, solo la ley puede regular ese grupo de materias, y en el resto de materias existe cohabitación en materias, existe cooperación de materias en la cual la ley y el reglamento pueden legítimamente ingresar a regular. Varias razones entonces están a favor de esta idea, ¿no? La primera es, bueno, una razón básica: los textos cambiaron, ¿no? El texto normativo, la manera en que se ocupan lingüísticamente las normas referidas a la reglamentación, cambiaron. Y en esto tengo que decir algo que existe, yo creo que hay cierta claridad en esto, ¿no? La propuesta constitucional es una propuesta que replica en muchas partes las expresiones de la Constitución del 25, ¿no? Y en esto yo creo que tenemos cierta claridad de que en el marco de la Constitución de 1925 nadie pensó jamás, no existe ningún texto que yo conozca por lo menos, que refiera que su antiguo artículo 44, que es el que repetía la fórmula que hoy conocemos en la propuesta de Constitución, esta idea de solo en virtud de una ley se puede, bueno, nadie opinaba que ese artículo 44, en ese artículo 44 hubiese un contenido, un listado taxativo, ¿no? La norma siempre fue pensada como una delimitación del campo de la potestad reglamentaria, ¿no? Es decir, al decir solo en virtud de una ley se puede, lo que se dice es este tipo de materias no puede ser regulada por reglamento, ¿no? Nunca nadie puso en duda este hecho, ¿no? Esto sucedió tanto en la Constitución del 33 como en la Constitución del 25. Su objetivo es que la reglamentación hubiese tenido límites, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, los textos clásicos del derecho constitucional chileno, bueno, una de las cosas que celebran a propósito de la Constitución del 25 es, bueno, esta idea de replicar la norma del 33, diciendo que el presidente no puede hacer cualquier cosa, ¿no? Que el presidente requiere una delimitación. En este grupo de materias, en este corazón de materias, la reglamentación no puede entrar. Bueno, de hecho, lo sabemos, que una de las principales razones por las cuales los que redactaron la Constitución del 80 tuvieron para poder modificar la distribución de fuentes de la Constitución del 25 y de la Constitución del 33, de una forma digamos, no muy clara incluso en cómo se realiza esta modificación, pero una de las razones que tuvieron es precisamente dignificar, estas eran las palabras que se usaban, dignificar la función parlamentaria que estaba de alguna manera desbocada a regularlo todo,
¿no? Entonces, el objetivo era delimitar la regulación legislativa. El objetivo de esta modificación, que es una modificación que incluso hubo protestas dentro de la propia comisión de estudio de la nueva Constitución, de por qué se estaba haciendo esta reforma de un dominio mínimo legal de la Constitución del 25 a un dominio máximo legal. Bueno, la respuesta es: tenemos que delimitar la ley, tenemos que restringir el campo de la ley, y por ende tenemos que ampliar el ámbito de la potestad reglamentaria. De hecho, en la época se solía usar esta idea de que estábamos frente a una legislación motorizada que iba para cualquier lado, o a una idea de una elefantiasis legislativa. Eran expresiones que se usaban en la época y que mostraban esta idea de un legislador que se preocupaba de minucias, que se preocupaba de cuestiones que no tenían tanta importancia. El objetivo de este cambio del dominio mínimo legal a un dominio máximo legal no era otro que el de restringir, que la legislación se preocupara solo de las cosas grandes, solo de las bases, solo de las cuestiones, de las grandes cosas. Entonces, que hubo un cambio entre la Constitución del 25 y la Constitución del 80 en distribución de fuentes, bueno, yo creo que esto es transversal, estamos todos de acuerdo, ¿no? Hay textos de Bulnes, de Sea, todos bueno, están de acuerdo en esto que hizo la Constitución del 80. Crear la figura del reglamento autónomo, porque se pasa de una idea de dominio mínimo legal, donde la reglamentación de alguna manera interviene con mucha más tranquilidad, a una en donde tenemos un reglamento que tiene un campo, ¿no? Que tiene un campo específico de materias, ¿no? Y entonces, lo que tiene la propuesta, lo que tiene esta propuesta es, bueno, cambiar el texto, ¿no? Y volver a la misma expresión de la Constitución del 25. Esto ya es decidor, ¿no? Sí, yo creo que esto ya es un argumento de peso tremendo, que muestra cómo la propuesta quiso retomar la tradición de la Constitución de 1925 y abandonar la tradición de la Constitución de 1980. Si miramos con atención la redacción de las normas jurídicas, entonces podemos percibir que el artículo 44 de la Constitución del 25 y el artículo 264 de la propuesta constitucional tiene un doble efecto. Por un lado, delimita una potestad general de reglamentación, ¿no? Es decir, por algo se dice solo en virtud de una ley se puede, ¿eh? Esto es una delimitación a una potestad general de reglamentación, es decir, en estas materias no podrá haber reglamento, y por otro lado, no delimita la potestad legislativa, ¿no? Solo en virtud de una ley se puede, es una declaración de que la restricción es una restricción al poder, digamos, ejecutivo, a la reglamentación, y una manifestación de que no hay delimitación a la potestad legislativa, como sí la hay en la redacción de la Constitución del 80. ¿No? Es decir, esta idea que de hecho los constitucionalistas insisten mucho en estas dos expresiones, ¿no? Y en el cambio de alguna manera que tiene la Constitución del 80 con la Constitución de 1925, que es de alguna manera el mismo cambio a la inversa que hace aquí la propuesta. Fíjese que aquí el artículo 288.2, que es, yo diría, el reglamento base para regular esto, es incluso el orden que este tiene es vital para poder entender y comprender correctamente. Dice el 288.1, quien ejerza la presidencia de la República tiene la potestad de dictar aquellos reglamentos, decretos e instrucciones que considere necesarios para la ejecución de las leyes. Esto es lo que nosotros comúnmente conocemos como reglamentación de ejecución. Es una reglamentación amplia que toma todas las leyes, que toma a todo tipo de regulación y le da de alguna manera ejecución. Esto lo decimos aquí sencillamente, pero sabemos que detrás de la expresión ejecución siempre hay un problema detrás, ¿no? Bueno, ahí está perfecto, ¿no? Entonces, esa primera regla, ese primer numeral, ese primer inciso, es un inciso dedicado a la reglamentación de ejecución, en los términos de la Constitución del 80. El inciso segundo es un inciso dedicado a lo que la Constitución del 80 denomina reglamentación autónoma, es decir,
aquellos reglamentos dictados en un ámbito en donde puede dictarse reglamentos, ¿no? Y fíjense lo que dice. Asimismo, puede ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no están reservadas exclusivamente a la ley, ¿no? Esto, de la lectura hasta aquí, entendemos que de lo que se está refiriendo es en todas aquellas materias que no han sido reservadas exclusivamente a la ley. Esto es, todas las materias fuera del artículo 264. En todas esas otras materias puede haber reglamentación. Eso es lo que está diciendo acá, ¿no? Puede ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no están reservadas exclusivamente a la ley. Y luego, en este mismo inciso, esto es muy importante que sea en este mismo inciso, porque en este mismo inciso se coloca en la situación en que ley y reglamento concurran, ¿no? Fíjense que en un sistema de compartimentos estancos no es posible la concurrencia de ley y reglamento, ¿no? El problema de ley y reglamento, cuando no existe concurrencia, no es un problema de qué norma prima respecto a la otra, no, es un problema de competencia, es un problema de en qué grupo de materias estaba cada uno de estos temas, ¿no? Cuando sean aplicables, y aquí dice, cuando sean aplicables reglas de rango legal y reglamentario, primará la ley en caso de contradicción, ¿no? Y fíjese que lo que está hablando en este punto 2 es en lo que hoy podemos llamar reglamentación autónoma, es decir, en aquellas materias que están fuera de ese dominio exclusivo de la ley. En esas materias, lo dice la propia ley, lo dice la propia Constitución, en esas materias podrá concurrir también con la ley, y cuando concurra con la ley, primará la ley en caso de contradicción. Esto es, bueno, la definición, diríamos, de libro, de un sistema de dominio mínimo legal. Voy terminando con lo que sigue. Esta cohabitación de fuentes, y esto es importante, este es el gran cambio que tiene esta propuesta, y que es de alguna manera la misma línea general que tiene la Constitución del 25, con la diferencia de que ahora nosotros, como tenemos la historia del reglamento autónomo y el reglamento de ejecución, entonces la vinculamos a un modelo, el modelo de la Constitución del 25, en donde esta discusión entre reglamentación autónoma y reglamentación de ejecución no existía. Esta cohabitación de fuentes, es decir, que exista un espacio en donde la ley y el reglamento puedan intervenir conjuntamente, puedan regular conjuntamente, tiene muchos beneficios y tiene también problemas, ¿no? Bueno, yo creo que ya sabemos nosotros, sobre todo la gente que nos dedicamos al derecho administrativo, que estos siempre son cuestiones de alternativas imperfectas, y por ende no es cándido pensar que la elección de un único sistema no trae ningún problema. ¿Cuáles son algunos de los beneficios? Primero, eficiencia regulatoria. En un sistema de materias compartidas, la necesidad de regulación puede ser más rápidamente cumplida. La burocracia administrativa puede regular más rápidamente, mientras el Congreso, si lo considera oportuno, puede regular materias tomándose un mayor tiempo. Es un beneficio también que los costos de las discordias entre ley y reglamento son mucho más fáciles de resolver, ¿no? En un sistema de materias compartidas, las diferencias entre fuentes son siempre resueltas de una única manera, primacía legal, ¿no? Y esto es la regla que acabamos de leer, es una regla que lo muestra de una manera completamente clara. Bajo la Constitución del 80, la relación de ley y reglamento ya sabíamos, es una relación problemática, ¿no? Es decir, a pesar de que el reglamento era la regla general, bueno, los operadores consintieron en, de alguna manera, ahogar la regulación administrativa autónoma, a tal punto de que la regla general de la Constitución del 80 pasó a ser algo inexistente. La gente comúnmente suele decir que casi que no conoce ningún reglamento autónomo, ¿no? La regla general en la Constitución del 80 pasó a ser algo en que todos dicen que nunca han visto uno. Lo dijo ahora, de hecho, Alejandro Vergara. Nunca he visto uno. Además, ese sistema generó dos grandes problemas. Bueno, ¿qué implica ejecutar? Que eran los problemas de la reglamentación de ejecución. ¿Qué implica ejecutar? Y luego, ¿cuán extensas son las materias del artículo 63? ¿No? Y ya sabemos que una de las interpretaciones más difundidas por los operadores de la Constitución del 80 es que el 63 abarca tantas materias
que entonces la regla general está, como normalmente se dice, ahogada por esta interpretación generalista de un listado taxativo. ¿Qué costos tiene? Si con esto termino. Bueno, tiene algunos costos. El primer lugar el primer costo, digamos, es un costo que podríamos llamar un costo político, ¿no? Se corre el riesgo de que algunas materias importantes sean reguladas por reglamento y no por ley. Este es un costo, ¿no? Es un problema, y se suele de hecho enfatizar que este puede ser un problema, pero es un costo que creo yo que está suficientemente atenuado. Recuerdo, las elecciones de sistema siempre son elecciones de alternativas imperfectas. Son imperfectas, y entonces lo importante es ver cómo atenuamos esos costos. Bueno, una de las formas de atenuar esto de que la reglamentación autónoma se aboque a materias de gran relevancia política, bueno, una de ellas es que el listado de materias donde hay reserva legal en la propuesta constitucional es gigante. Es decir, no hay que confundir ese dominio mínimo legal con que son materias mínimas las que van a ser determinadas por la ley. No, la Constitución, la propuesta constitucional es tremendamente rica en reenvíos legislativos, ¿no? Y por ende eso atenúa claramente el hecho de que el reglamento tome materias que no son, que son bueno, de gran importancia política y genere este problema. Y además porque es un problema que se soluciona fácilmente por el propio poder legislativo regulando la materia, ¿no? De hecho, usualmente se suele decir que habría un problema aquí porque un gobierno que tiene minoría parlamentaria entonces podría tratar de gobernar por decretos en esta idea, porque claro, no puede obtener decisiones del poder legislativo, ¿no? Bueno, esto en realidad yo creo que en verdad muestra lo problemático y lo ineficiente que son aquellos casos en que bueno, no existe esta idea de cohabitación y que por ende no existe una alineación entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, y por ende el poder ejecutivo le cuesta mucho llevar a cabo su programa político. Digamos, es un problema, pero lo que sí está claro es que la solución a esto es fácil, es regular legislativamente. Bueno, dejo hasta ahí. Después seguimos conversando en la segunda vuelta. Muchas gracias, Raúl, por la presentación. Bueno, tomé nota de algunos puntos que creo que marcan las diferencias entre las dos posturas de nuestros expositores. Primero es determinar si el reglamento es fuente o no es fuente del derecho. Alejandro sostiene que no sería una fuente del derecho, en particular el reglamento autónomo, y por eso el juez no estaría vinculado a observar y que también le daría lugar a eventualmente declarar la ilegalidad o inconstitucionalidad de este tipo de normativa. Para Raúl sí es fuente, y de hecho lo dijo en su presentación, que no entiende cuál sería el fundamento de entender que no es una fuente del derecho. Luego también la discusión está dada en el tema del control, ya que en cuanto a cuáles son los mecanismos de control que debería observar este reglamento. Y bueno, ya yéndonos al tema de la propuesta, por una parte, Alejandro nos señala que la propuesta de nueva constitución refuerza la potestad reglamentaria de carácter autónomo, mientras que Raúl, por otra parte, nos habla de este dominio legal mínimo que estaría retomando la idea o la regulación de la Constitución del 25 y que también contemplaría suerte de materias compartidas, intervención conjunta entre la ley y el reglamento. Básicamente esas son las grandes diferencias que quizás marcan el debate de nuestros expositores. Se ha dicho mucho que los reglamentos autónomos son casi un acto de fe, ya que nadie ha visto uno, pero por allí hay dos reglamentos que sí existen en materia, que son materias de bastante baja envergadura, como es la regulación de la tarjeta estudiantil, que está regulado mediante reglamento autónomo, y también hay una en materia de las clases de religión, que serían dos reglamentos que por lo menos en lo personal conozco y que, claro, son la regulación mínima. Dicho eso, vamos a dar lugar al debate. Sé que ha estado bastante interesante la discusión, de hecho nuestros dos expositores se han extendido más allá de los 10 minutos que habíamos previsto originalmente, y en atención a eso, la idea es que cada uno ahora pueda hablar y contrarrestar los argumentos de la contraparte en 5 minutos, para también dar espacio a alguna pregunta que quiera formular el público. Para ello, bueno, hay dos vías, pueden hacerlo a través del chat,
Y también pueden levantar la mano, dependiendo de la cantidad de manos que tengamos levantadas, vamos a dar lugar a algunas preguntas y en ese sentido, desde ya les adelanto que puedan ser lo más concretos posibles con la pregunta que puedan formular. Alejandro, por favor, tienes la palabra. Ya, muchas gracias. Bueno, Raúl anunció que su posición es más sensata. Yo la verdad no comparto eso, ni esa forma de hablar de que es como si la posición mía fuese insensata. Yo creo que se trata de un tema más bien de argumentar de fondo, y lo que él plantea es esta especie de cohabitación, y así lo dice, en que poco menos que el reglamento y la ley podrían estar disputando y regular al mismo tiempo las mismas materias. La verdad es que eso me parece propiciar la anarquía más que favorecer las posibilidades de un gobernante despótico, porque no quisiera pensar cómo sería un país en que el Congreso Nacional y el presidente se estuviesen disputando al mismo tiempo las mismas materias. Yo creo que hay una distribución de materias y hay una fórmula como para poder distinguir cuáles son las materias de uno y otro. Se ha hablado de la fuente, el reglamento como fuente. Lo que yo digo es que el reglamento de ejecución no es una fuente. Y con la misma descripción que da Raúl del reglamento de ejecución para argumentar que sería una fuente, porque él dice que es vinculante en la medida que esté de acuerdo con la ley. Así lo dijo. Por lo tanto, lo que está hablando es que la que es vinculante es la ley, porque si el reglamento estuviera desnudo y no estuviese de acuerdo a la ley, no sería vinculante para el juez. Entonces estamos hablando de lo mismo. No es fuente el reglamento, porque la que es fuente realmente es la ley. Sino para qué adherirse a la ley para buscar vinculatoriedad. Entonces, en el caso del reglamento actual, en el derecho vigente, el reglamento de ejecución no es fuente, la que es fuente es la ley. Donde sí hay la pretensión de que llegue a ser fuente es en la propuesta. En la propuesta, el reglamento autónomo, ya no de ejecución, y la propia propuesta los distingue, sería una fuente. Yo creo que la interpretación que está intentando dar Raúl es contra el EGEM, es contra la ley. Y igualmente es paradojal que al inicio dice que no hay ningún escándalo en que se pueda gobernar por decretos. Por cierto, que no hay ningún problema en gobernar por decretos, pero por decretos de ejecución que estén de acuerdo a la ley y que sean posibles de controlar. Entonces, lo que estamos hablando ahora no hay que extrapolarlo a un decreto que se dicte hoy en día controlado por la toma de razón de Contraloría, que pueda ser controlado por el Tribunal Constitucional, controlado por los jueces y que no sean vinculantes para los jueces. Nadie podría decir que esa no es una bella frase, gobernemos por decretos. Pero es distinto gobernar por decretos cuando el presidente tiene una posibilidad de dictar reglamentos autónomos que no van a tener ningún control. Eso es gobernar por decretos sin control, con total descontrol más bien. Entonces, no resulta una bella frase cuando uno se está refiriendo a la propuesta de constitución, pero sí resulta una frase inofensiva cuando se refiere a la constitución vigente. En fin, también Raúl decía que en sus cartas, y aquí lo reitera, para poder afirmar su tesis de la cohabitación, que no tiene ningún sustento normativo. Realmente para decir eso tú tienes que decir exactamente lo contrario de lo que dice la propuesta constitucional, lo que me extraña. Para llegar a afirmar que el listado de materias de la Constitución es taxativa, no solo hay que leer la entradilla del artículo 264, tú no puedes dejar de leer el número 2 del 288 y la letra F del 381, que se refieren a materias que no están reservadas exclusivamente a la ley. Por lo tanto, si el intento fue de parte de la convención o de sus asesores el replicar
la Constitución de 1925 le resultó harto mal, porque no siguieron la Constitución del 25, y precisamente lo que no la siguieron fue en el establecimiento de este artículo 88.2 y la letra F del 381, en que alteró completamente y en no establecer lo que decían antes yo, una cláusula general para la legislación. En fin, y con esto terminó, esa frase que dedica el 388, número 2, parte final, en que se refiere al caso en que existan aplicables reglas de rango legal y reglamentario, dice, primará la ley en caso de contradicción, es una regla que resulta coherente únicamente en la siguiente situación, en que yo mismo me di el trabajo completo, y ya lo podrá leer en algún momento, de revisar cuáles son las materias entonces del reglamento autónomo y cuáles son las de la ley. Y tengo un listado taxativo completo. Para hacerlo simplemente basta revisar el artículo 264, el 265.2 a fortiori, el 266 y 268 que establecen todas las normas que son entregadas a la ley por la Constitución. Y uno puede hacer un primer listado de cuáles son las que entrega la Constitución a la ley. Hay un listado completo. Y uno en verdad puede hacer ese listado y yo mismo lo he hecho. Son los 17 casos del 264, el centenar de casos que está en el capítulo 2 y 3 de la Constitución, y en muchos otros sitios la Constitución está poblada de casos en que se lo entrega a la ley. Por lo tanto, uno puede hacer el listado. Pero enseguida, uno también puede hacer el listado del reglamento autónomo. Todo lo demás que no está expresamente entregado a la ley, uno puede hacer el listado. Pero si uno comienza a hacer ese listado, se va a encontrar con que hay unas materias que son dudosas. Porque hay algunas referencias genéricas, uno podría no entender que esa es la materia exacta, y precisamente para definir esa situación, está el artículo 264, es decir, perdón, el 288, número 2, parte segunda, para poder delimitar, para hacer la delimitación. Pero ya además hace algo que es, yo diría que el único signo favorable a la ley, dice, en los casos de dudas, cuando realmente haya dudas, va a primar la ley. Pero nunca la Constitución da pie alguno a esa tesis tuya, Raúl, que yo creo que es incorrecta, va contra la ley, de una supuesta colaboración, cooperación entre ambos ámbitos regulatorios. Al revés, para decir eso tú tienes que dejar y borrar la verbalización de la propia Constitución. Y al mismo tú explicar tu tesis, tú te vas haciendo trampa porque tienes que leer lo que estás leyendo exactamente o entendiendo exactamente al contrario. Eso. Muchísimas gracias, Alejandro. Raúl, por favor, tienes la palabra. Bueno, a ver, a ratos es extraña esta discusión. Y es extraña por dos cosas. Primero porque por mucho tiempo venimos enseñando que la gracia del dominio mínimo legal, es decir, la característica más relevante del diseño de distribución de fuentes de la Constitución del 25 fue precisamente que haya un grupo de materias que solo pueden ser reguladas por ley y por ende no por reglamento, y haya otro grupo de materias, todas aquellas que no están en este dominio mínimo legal, que pueden ser reguladas por ley y que pueden ser reguladas también por reglamento. Esta es una cuestión que venimos enseñando hace mucho tiempo, y de hecho cuando escucho a Alejandro, sus reflexiones harían muchísimo sentido cuando se cambió la regla del 25 a la Constitución del 80. Es decir, cuando se quiso cambiar desde una construcción de cohabitación entre reglamentación y ley
y se quiere cambiar a una de compartimentos estancos, entonces muchas de las cosas que dice Alejandro ahora tienen completo sentido, ¿no? Y de hecho es más, esta idea de peligrosidad, esta idea del gobierno por decretos, esta idea de, bueno, propiciar cierta anarquía, bueno, tendría mucho más sentido si vemos, si hubiésemos visto ahora, sin lo que sabemos que ha sucedido luego de la utilización de la Constitución del 80, pero con el texto de la Constitución del 80, muchas de las cosas que dice Alejandro tendrían pleno sentido. Fíjense que cuando el Consejo de Estado modificó el anteproyecto de la Comisión, y por ende disputaba esta idea de seguir con el dominio legal mínimo de la Constitución del 25 o cambiar a esto que le habían propuesto, este Consejo de Estado, el Consejo de Estado, estimó, dice, que el reemplazo de la expresión usada por la Constitución del 25, solo en virtud de una ley se puede, por la usada en el texto de la propuesta de la Constitución, solo son materias de ley, era inconveniente y peligrosa, ¿no? Esto lo decía el Consejo de Estado, ¿no? Inconveniente y peligrosa. Inconveniente porque no se divisa motivo para modificar fórmulas que jamás ocasionaron problemas ni se prestaron para equívocos. Peligroso por ser una enumeración, pese a su amplitud, inevitablemente restringida y restrictiva, corriéndose el riesgo de que materias muy importantes y graves pudieran resolverse u ordenarse por simple decreto u otro tipo de resoluciones aún de inferior nivel. Esto justifica que proponga mantener el régimen de la Constitución del 25. Fíjese, es el mismo discurso que tiene Alejandro ahora, ¿no? Es un discurso que tendría mucho más sentido y que lo tiene en la Constitución del 80, una Constitución que, como digo, le entrega un compartimento estanco al reglamento y donde incluso es posible esta imagen de que un reglamento pueda derogar una ley. Esto es imposible en la propuesta constitucional. En esta propuesta hay una apuesta completamente decidida por la ley. Y no solo con esta regla de primacía, sino que en muchas otras normas. Bueno, ya se derrocha casi en remisiones legislativas. Es decir, este dominio mínimo legal es un dominio extenso, extensísimo en cuanto a la ley. Bueno, no voy a seguir con el problema de las fuentes del derecho. Yo creo que ahí a lo mejor tenemos una disputa más, diríamos, filosófica sobre cómo entender la idea de una fuente del derecho y por ende yo creo que tendríamos para largo para hacerlo. Solamente quiero decir dos cosas. La primera es, hay dos cuestiones que yo creo que es necesario clarificar. La primera es que esta idea de que hay un problema en el control judicial de los actos administrativos dictados por la administración en la propuesta de la Constitución. Esto me parece que es una afirmación que no tiene asidero, no le veo asidero. Lo mismo sucede con el control de la Contraloría General de la República, ¿no? A ella le corresponde, según el artículo 351.1, ejercer el control de constitucionalidad y legalidad de los actos de la administración del Estado. Es decir, no es posible mayor amplitud a un control a los actos administrativos de la administración, ¿no? Y la reglamentación autónoma, la reglamentación de ejecución, la reglamentación en este espacio de cohabitación entre ley y reglamento, será siempre un acto administrativo y en tanto tal estará siempre sujeto al control de la Contraloría General de la República, estará siempre sujeto al control de la Corte Constitucional y estará siempre sujeto al control de los tribunales de justicia. Hay aquí una precisión que es necesario hacer y que entiendo que esto es una parte en donde creo radica la discusión que tiene Alejandro acá conmigo. Y es en que él vería que cada vez que la propuesta constitucional se refiere a aquellas materias que no son de dominio legal, entonces eso le permitiría asumir que se está refiriendo a un conjunto exclusivo de materias y por ende, al hacer esa remisión a un conjunto exclusivo de materias, entonces eso probaría la tesis de que son compartimentos estancos, ¿no? Y yo creo que ahí está el error. Y está el error porque cuando se definen los campos de materias que van a ser determinados por una u otra materia, tenemos
En el caso del dominio mínimo legal, tenemos cierta claridad. Esas materias van a ser materias de ley, y eso no tenemos ningún problema. No van a ser materias de reglamento. Pero ¿cómo delimitar el contenido de materias en aquel espacio abierto a la regulación, donde no tenemos un texto sobre cuáles son las materias? Porque es la regla residual. Todas las otras materias que no han sido entregadas a la ley, ya sea porque están en este dominio mínimo legal descrito o porque están desperdigadas en la Constitución refiriéndose que son materias de reserva legal, bueno, ¿cómo definir ese otro contexto? ¿No? Y acá tenemos una regla clara, y es la siguiente. Cuando una ley regula, esa es una materia de ley, ¿no? Esta es la gracia que tiene el dominio mínimo legal, ¿no? Que resuelve el problema por una vía completamente democrática, es por la aprobación de una ley. Una aprobación de una ley hace que la materia que regule sea una materia legal, sea una materia de reserva legal. Y por ende el reglamento no va a poder nunca intervenir en una materia que ha sido tomada por la legislación, ¿no? Y por ende, cuando la Constitución hace referencia a las materias de ley, bueno, está refiriéndose tanto a las materias expresas que en el artículo 264 se establecen, como también a aquellas otras materias en donde el reglamento no va a poder entrar porque la regulación legal ya ingresó, ya reguló, ¿no? Por ende, la regla de jerarquía, la regla de primacía indicada expresamente, es una regla que en este sentido vale. Por ende, los tribunales podrán siempre realizar este control de legalidad del cual hablábamos con Alejandro, y podrán siempre desaplicar, no aplicar, acoger una excepción de ilegalidad respecto a un reglamento que contravenga una ley, por el hecho de estar regulando algo que ya la ley ha regulado. La cuestión es, ¿qué sucede en aquellos reglamentos que regulan por primera vez una materia que no está sometida a la ley, que no ha sido sometida a la ley, que no hay ley? Y aquí fíjense que es lo mismo, es la misma situación que aborda la actual Constitución del 80 respecto de aquellos reglamentos autónomos cuando han intervenido en materias que no están sujetas al dominio del reglamento. Bueno, en ese caso, la forma de impugnación no puede ser sino constitucional, ya que no hay una ley al cual oponerle ese parámetro de legalidad. Bueno, el control solo puede ser constitucional, y por ende es normal que respecto de esos reglamentos se habilite ese control político que puede ser llevado a la Corte Constitucional o el control jurisdiccional siguiente mediante las vías por las cuales se controla la actividad administrativa, si está o no sujeta a la Constitución. Y finalmente, la última cosa, no hay ninguna norma que pueda permitir indicar que hay una prevalencia del reglamento por sobre la ley. Yo creo que esto no hay nada, ¿no? Y esa decisión, convengamos, es una decisión dura, digamos, ¿no? Decir que el reglamento pueda superar a la ley, yo creo que es un tipo de decisión que requeriría una regla especial. Por el contrario, lo que tenemos es la regla inversa, ¿no? Es decir, la regla que establece en el 288.2 que es la ley, en el caso de conflicto, la que debe siempre primar. Eso. Muchísimas gracias, Raúl y Alejandro, por sus intervenciones. Bueno, en realidad no hemos excedido más allá del tiempo que teníamos previsto originalmente para este debate, pero claro, la importancia del tema ha dado pie a ello. Bueno, tenemos algunas preguntas, de hecho, en el chat, Raúl, si ves una que está dirigida en particular para ti, para que la veas allí. Pero, a ver, ya el público nos había adelantado un par de preguntas que se las voy a formular. Acá ha existido, bueno, una discusión en torno al tema del control del reglamento, y parte de las preguntas del público también vienen dadas por la naturaleza jurídica de este reglamento, si es un acto administrativo, y si es un acto administrativo, a qué controles se encuentra sujeto. Acá Raúl nos decía, ¿sabe qué? Acá operan los controles tradicionales de los actos, pero claro, también se ha hecho referencia a que hay un control de naturaleza político, y de hecho es la misma nomenclatura que viene regulando la propuesta, y se ha escrito también al respecto, señalando que aquel tipo de control es bastante restrictivo, en cuanto a que solo un grupo de parlamentarios podría recurrir al Tribunal Constitucional y en un plazo acotado, por lo tanto no deja margen a que un ciudadano
tiempo después de publicado el reglamento, pueda impugnarlo. ¿Ya? Sabemos también que se ha impugnado por la vía de la protección o por la vía de la solicitud de pronunciamiento ante Contraloría. Pero claro, quizás no son los controles más felices. Y desde esa perspectiva, el público pregunta la opinión de usted en cuanto a la naturaleza del acto y también en este control. Más allá del control político, ¿cómo podemos concretar un control más cercano a la ciudadanía cuando un reglamento atenta contra la Constitución o atenta contra una norma de rango legal, que por lo demás era una de las problemáticas que acá Raúl planteaba como quizás los aspectos más débiles o los riesgos que tienen esta alternativa que utiliza la Carta Fundamental? Y luego hay otra pregunta acá, complementando esa, que dice, ¿cuál es el sentido de combinar la potestad reglamentaria autónoma con el dominio legal mínimo? Y creo que esa también va dirigida a ti, Raúl, pero bueno, Alejandro también tiene la palabra para poder quizás replicar alguna de las últimas argumentos de Raúl y también complementar la pregunta en torno al control. Les pido, bueno, atendido el tiempo, 5 minutos, salvo que haya una pregunta por parte del público, que no veo la mano levantada allí, 5 minutos a cada uno para ya ir cerrando este debate. Yo quizás, antes que responda Raúl, muy breve, referirme a su nueva exposición, que me parece que Raúl cada vez va poniendo en una nueva nebulosa sus teorías, sus posiciones. Ahora nos dice que existe una especie de conquista o reconquista de las materias por parte de la ley. Me pareció una tremenda fantasía pensar de que el legislador se va a autocrear, así lo transcribí, sus materias. Si el legislador decide regular una materia, como que la toca con una vara mágica y dice, entonces esa materia es de ley. Eso es lo que acaba de decir. Pero eso se contradice absolutamente con el texto de la propuesta y con lo que había adelantado mismo Raúl, de que existen materias enumeradas que son propias de la ley. Por algo está el 264, entonces, ¿para qué la propuesta contiene una numeración cerrada como el 264? ¿Y para qué lo clausura aún más ese número y que lo transforma en taxativo por el 288, número 2? O por el dicho al paso, por el obiter dictum del 381 letra F, en que siempre se están refiriendo a la existencia de un campo que no es de la ley. Por lo tanto, lo que tú señalas, Raúl, va en contra del texto expreso de la Constitución. Es una idea que tú te has formado de que tú quisieras que las cosas sean así, pero las cosas a uno le tienen que resultar en la dogmática jurídica, porque eso es lo que estamos haciendo, dogmática, en la medida que tenga sentido con lo que yo estoy leyendo en el texto. Yo no puedo hacer una invención de lo que está en el texto. Yo no estoy dando una buena noticia, yo estoy siendo un mensajero de una mala noticia en la propuesta, porque esto es la antesala de un gobierno autocrático, en que se pierde y se quebranta valores fundamentales de una democracia. Por lo tanto, yo no festino lo que estoy diciendo. Pero tengo el deber de decirlo. Yo no haría una fantasía para decir, no es verdad que se quebrantó el imperio de la ley. Pero me parece que eso es así. Bueno, eso nada más. Muchas gracias, Alejandro. No sé si te vas a referir a la pregunta sobre el control. Sobre el control, brevemente. Bueno, ya lo dije. Yo creo que, y a pesar de que Raúl lo contradijo, pero sin dar fundamento ahora en su última exposición, no hay control jurídico del reglamento autónomo. Y por eso es una antesala de un despotismo, porque hay descontrol. No se puede confundir un reglamento con un acto administrativo. El acto administrativo está regulado por la Ley de Base de Procedimiento Administrativo, ley que no se aplica a los reglamentos, precisamente porque no es un acto administrativo. Es un acto normativo del presidente de la República que tiene sus propias regulaciones especiales. Es muy escueta la regulación, no existe una ley sobre los reglamentos.
existen las disposiciones que están desperdigadas en la Constitución sobre el reglamento. Pero no se puede confundir el reglamento de ejecución actualmente con un acto administrativo, que tiene una naturaleza totalmente distinta. Cuento aparte es que cuando el presidente aprueba un reglamento, que en la sustancia lo acompaña formalmente, como que lo toma así del hilo y lo lleva a través de un decreto a la Contraloría, y dicta un decreto, pero no podría pero tendría para qué hacerlo. También lo hace cuando promulga una ley, dicta un decreto para promulgar una ley, pero nadie confundiría la forma decreto que simplemente aprueba ese reglamento con la sustancia normativa del reglamento. Entonces, yo creo que en la actualidad no es un acto administrativo, pero los reglamentos autónomos van a tener una consistencia totalmente distinta. Por eso hay que hacer una teoría totalmente nueva para ese reglamento autónomo. Va a pasar a ser una fuente del derecho, va a ser vinculante para los jueces, va a ser vinculante para la Contraloría, va a ser vinculante para las personas. Y no hay la posibilidad de recurrir de inaplicabilidad ante la Corte Constitucional. Eso. Muchas gracias, Alejandro. Raúl, por favor. A ver, debo decir que me cuesta un poco tomar esta discusión y me cuesta porque para mí los reglamentos toda la vida han sido parte de lo que se entiende como acto administrativo, ¿no? Como acto de la administración. Yo entiendo que nunca la Contraloría General de la República ha entendido que dentro de la expresión acto administrativo no esté los reglamentos, ¿no? O sea, nunca ha dicho yo los reglamentos sí que no los puedo controlar, porque lo único que puedo controlar son los actos administrativos, que en el lenguaje de Alejandro serían los actos administrativos particulares. Es decir, yo entendería que nunca el Consejo de Defensa del Estado ha sostenido algo así cuando se pide la nulidad de un reglamento, diciéndole, oiga, no, este reglamento no es un acto administrativo, así que usted no puede pedir la nulidad aquí, ¿no? No, nunca. Entonces, este tipo de argumentaciones, la verdad es que no. Por eso que yo creo que el conflicto que tenemos tal vez con Alejandro es mucho más sustantivo, mucho más de las bases sobre cómo entendemos el derecho administrativo que lo que nos movemos en la superficie. ¿Por qué? La pregunta de Alejandro, ¿por qué en el artículo 664 hacemos una enumeración si no es para que sea taxativa? Pero ¿cómo? Tú pones en duda el dominio mínimo legal. El dominio legal lo que te quiere decir es que estas materias no pueden ser reguladas por reglamento. Eso es lo que se está diciendo. El resto de materias van a poder ser reguladas por reglamento. La expresión solo en virtud de una ley se puede es una expresión que se dirige a la potestad reglamentaria. Esto lo hemos entendido siempre así. La Constitución del 25 se entendía así. El objetivo en la Constitución del 33 y del 25, cuando se ocupa la expresión solo en virtud de una ley se puede, es precisamente prohibirle al reglamento que intervenga en eso. Por eso es taxativo. Perdona, Raúl, por eso es toda esta enumeración que tú has hecho. Discúlpame. Tiene ese sentido. Sí, está bien, pero en la Constitución del 25, lo que yo te decía antes, no existe el 288 número 2, ni el 381 letra F. Lo que transforma el 264 en taxativo es precisamente que el 288 dice que hay materias que no están reservadas exclusivamente a la ley. Y también el 381 letra F, en que dice precisamente, y fabrica la hipótesis de la Constitución, que hay materias que no son de ley. Por lo tanto, tu tesis de que la ley puede hacer lo que quiera, como que va en contra de esas dos disposiciones. Alejandro, el 288.2, que ya lo hemos puesto varias veces aquí, es una norma referida a la potestad reglamentaria. ¿Y qué es lo que le dice? Le dice, usted, presidente de la República, tiene potestad reglamentaria en todo aquello que no esté en el artículo 264 porque ese es dominio mínimo legal. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Pero dice otra cosa. Esa es la manera de decir
en el resto de materias que no están dentro del dominio mínimo legal, el reglamento puede intervenir. Eso es lo que está diciendo. Pero la gracia de utilizar la expresión solo en virtud de una ley se puede, es que eso no indica que en el lenguaje de la Constitución del 80 solo son materias de ley. ¿Eso qué quiere decir? Que solo esas son materias de ley, que la ley no puede intervenir en otras materias que no sean esas. Si es que el cambio entre solo son materias de ley y solo en virtud de una ley se puede, es tremendo, es gigantesco. Y esto, Alejandro, lo venimos enseñando hace mucho tiempo. Pero no Bueno, a hablemos de lo ver, que yo estamos quiero solamente enseñando, contestar, hablemos de lo que dice el texto ahora. Espera, déjame Sí, contestar las dos cositas que me preguntan aquí, porque si no, sí, no para ir funciona la cerrando, por interacción. favor. Ya. Objeción democrática. Desde luego, esto es asumiendo por un momento que hay un problema de objeción democrática en autoridades que a veces están electas democráticamente. Pero vamos a suponer que la potestad reglamentaria es una potestad reglamentaria vinculada a burocracia administrativa en su sentido más poco democrático, ¿no? De más burocratos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hay una objeción democrática, como siempre, ¿no? Es decir, esta es una lucha eterna entre la técnica y la legitimación democrática. Lo interesante de esto, de un diseño en donde hay un grupo de materias que no van a poder ser reguladas por la tecnocracia, ¿no? Esto es lo que indica una regla de dominio mínimo legal, pero en otro conjunto de materias la burocracia, en el mejor sentido y entendida como está en la propuesta, es decir, una buena burocracia, no como la burocracia que tenemos ahora que tiene problemas graves, pero una buena burocracia, una burocracia sana, puede producir reglamentación técnica que puede luego ser sustituida por una legitimación democrática. Esa es la gracia, es decir, puede haber una objeción democrática en una decisión burocrática, pero se salva ese problema con esta posibilidad de que el Poder Legislativo pueda siempre tomar esa materia y regularla legislativamente. Bueno, de los controles yo creo que hemos hablado harto, Rosa. Yo creo que eso ya hemos dicho. Yo la verdad es que no veo ese déficit de controles. De hecho, yo si hay algo que en mi carrera he hecho, no es ser un gran paladín del control, ¿no? Pero aquí, bueno, yo no veo problemas de control judicial relativos a esta reglamentación de aquellas materias que no son de dominio mínimo legal. Bueno, sé que... Perdona, una última cosa. Sí. Porque alguien por aquí dijo, no sé, que es raro vincular dominio mínimo legal con reglamentación autónoma. Así que los sistemas de dominio mínimo legal no tienen la expresión reglamentación autónoma. Este es lo básico. No tienen esa idea de una reglamentación autónoma. Porque en esta reglamentación de materias compartidas con la ley, no hay esta referencia a la autonomía que sí tiene sentido cuando hay compartimentos estancos. Entonces, lo que hay ahí es, bueno, simple reglamentación, ¿no? De hecho, las distinciones a veces hablan de reglamentos de derecho y reglamentos de ejecución, reglamentos de regulación o reglamentos de ejecución, ¿no? La expresión entonces no es feliz. La manera en que hay ahí bueno, es simplemente decir, en este conjunto de materias puede haber reglamentación, en este conjunto de materias que no son de dominio mínimo legal puede haber legislación también. Muchísimas gracias, Raúl. Bueno, sé que este ciclo ha estado bastante polémico por las posiciones que ha planteado cada uno de los expositores. No era el objetivo llegar a un consenso sobre esto, sino que al contrario, demostrar las distintas posiciones dogmáticas que existen sobre la propuesta de reglamento. Creo que ha estado muy interesante el debate. Sin duda que podríamos estar quizás más horas discutiendo de esto, pero ya se nos ha hecho el tiempo. Simplemente para cerrar el ciclo, les quiero devolver la palabra, 2 minutos a modo de cierre, y ya con eso también agradecer a todo el público que nos ha acompañado. Por favor, Alejandro y posteriormente Raúl. Bueno, yo creo que ya está todo dicho. Las posiciones están ya claras. Yo espero entregar pronto, en los próximos días, un completo trabajo sobre la materia, en que voy a dejar consignado, casi a modo testimonial, la coherencia que yo encuentro con lo que estoy afirmando, y muy apegada con la historia fidedigna, la cual va a ser transcrita completa. Entonces,
por cierto se los voy a mandar de inmediato. Yo espero que el lunes ya esté publicable, porque me parece que debo hacerlo por consistencia profesoral o académica. Si sostengo con tanto énfasis una tesis, lo voy a dejar por escrito, porque me parece que hay fundamentos. Pero bien, agradecido también de la atención de todos ustedes, y especialmente de Raúl. Muchísimas gracias, Alejandro. Raúl, por favor. Bueno, yo solo quiero rescatar las reflexiones que aquí en el chat hace Enrique Rajevich, hace Alejandra Cárcamo y hace Alejandra Álvarez, ¿no? Por mucho tiempo hay una posición, digamos, dominante en nuestro derecho, es esta que trata de construir buenos argumentos para una primacía legislativa. Yo creo que eso ha sido fuertísimo en el marco de la Constitución del 80. ¿No? La idea de tener una primacía legislativa que no era la del diseño de la Constitución del 80. Bueno, ahora tenemos una oportunidad de entender un sistema de una manera en que lo que hay es solo primacía legislativa, ¿no? Y por ende, personas que nunca fuimos especialmente defensores de esa primacía legislativa, bueno, lo que queremos ahora es simplemente que la reglamentación se coloque al lado de la ley para que haya cooperación entre ellas, porque uno de los grandes problemas que nos llevó a estar en un proceso constitucional es que había problemas en resolver conflictos sociales mediante reglas jurídicas, ¿no? Y este mecanismo es un mecanismo que permite eso, permite que haya mucha más eficiencia, que haya mucho más rapidez en la regulación, permite que la complementación entre la reglamentación y la legislación no sea entendida como compartimentos estancos, sino que sea entendida en una relación de cooperación y de primacía legislativa. Entonces, si tenemos la posibilidad de estar todos de acuerdo y entender que este es el mejor sistema, porque va en una buena línea, y por ende no pensarlo como Alejandro Vergara, que esto es no pensarlo en el sentido riesgoso que lo colocas tú, ¿no? Yo entiendo que tú no estarías de acuerdo tampoco en esto que tú estás diciendo, sino que tú estás diciendo que esta Constitución, en la forma en como está, lleva a un fin o a un modelo que tú no compartes, y yo con ese modelo yo tampoco lo comparto, ¿no? Entonces, si es que podemos generar esa forma de entender las cosas de una manera mucho más razonable, yo creo que vamos en un buen camino. Bueno, muchísimas gracias Raúl, muchísimas gracias Alejandro por compartir esta instancia, por compartir sus ideas, por dar lugar a un debate que precisamente la asociación propulsamos y que claramente compartimos también con el público que nos acompaña. Esta actividad va a quedar grabada en la página web de la DAD, la cual les invitamos a visitar. Y bueno, también dejarlos cordialmente invitados a las futuras actividades y ciclos de reflexión que organice la asociación, así como también invitados a la convocatoria a las jornadas de la asociación que se realizarán en noviembre de este año, convocatorias a enviar ponencias que ya se encuentran abiertas y disponibles las bases en la página web, donde también podrán revisarlas para efectos de poder participar en esta instancia. Reitero mi gratitud a los dos expositores, también al equipo ADAD que ha estado detrás de esto, y bueno, será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Adiós, que estén muy bien. Chao, chao, gracias. Adiós.